Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión. Queremos pedir disculpas a la teleaudiencia por este breve impasse de tiempo. Lamentablemente, por unos problemas ajenos a nuestra voluntad, no hemos podido salir a la hora exacta. El día de hoy nos visita desde la hermosa y cálida ciudad de Chiclayo el doctor Milton González Mechán, médico geriatra del prestigioso hospital Almanzor de Chiclayo. El doctor González es geriatra, miembro de la Sociedad Peruana de Gerontología y Geriatría de Perú, y el día de hoy ha tenido la gentileza de visitarnos para conversar sobre lo que es la valoración geriátrica. Doctor Milton, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Sandoval, por la oportunidad que se nos da para poder compartir algunos conocimientos con relación a este procedimiento de la geriatría. Se habla de la valoración geriátrica como una herramienta que tiene el geriatra, pero antes de adentrarnos al tema en general, si nos pudiera decir qué es la valoración geriátrica. Sí, la valoración geriátrica es un procedimiento que utiliza nuestra especialidad de geriatría, donde el médico evalúa no solamente la parte clínica, sino también evalúa la parte física, funcional, la parte social y la parte mental, ¿no? Una vez que se evalúan estas esferas, esto nos permite dar un mejor direccionamiento al paciente para poder hacerle las intervenciones que requiere, y sobre todo para lograr que este adulto mayor logre la mejor independencia, autonomía y calidad de vida. En este procedimiento usamos más que todo una serie de escalas, una serie de test que ya están validados universalmente, ¿no? Eso es la valoración geriátrica, ¿no? Ahora, la valoración geriátrica es un procedimiento, una técnica que quita tiempo, porque no se hace tampoco a la ligera, se debe hacer bajo una actividad sistemática. ¿Cuánto tiempo y cada cuánto tiempo habría que hacerle una valoración geriátrica a los pacientes? Bueno, generalmente, dependiendo de las escalas que nosotros usemos, generalmente es 1 hora hasta 1 hora y media, ¿no? Ahora, Miren, 1 hora, una hora. lo que está diciendo el doctor González es un dato importante. Así No es. crean que es una cosa muy sencillita de pasar por agua tibia. Es un procedimiento que el profesional le dedica al paciente 1 hora aproximadamente. ¿Sí, doctor? Así es. A través de los años, este procedimiento, por el mismo tiempo que usa, muy poco se ha podido impartir dentro de los estamentos de salud. Tal es así de que hoy en día la ciencia busca que esta herramienta aplique escalas un poco más sencillas, pero que sean validadas y que sean de impacto para poder buscar lo que el profesional quiere y hacer que el adulto mayor se favorezca. Pero en promedio hasta la fecha solo es 1 hora, no podemos hacerlo antes. No podemos hacer una evaluación a un adulto mayor en 15 minutos o 20 minutos o media hora como comúnmente se nos da en consulta. Por eso que tiene que existir este procedimiento para poder entrevistar al paciente como debe ser, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer porque si nosotros queremos justificar la valoración geriátrica en la consulta externa, sobre todo en el Estado, porque a nivel particular cada geriatra lo debe hacer, pero ya a nivel del Estado, en MINSA, en Salud, en Fuerzas Armadas, y justificar que se debe hacer, a la hora de justificar ante las autoridades, ¿cuáles son las ventajas que nos permite la valoración geriátrica? Sí, la valoración geriátrica básicamente detecta problemas, y no solamente detecta problemas, sino cuantifica problemas que no han sido detectados en la consulta habitual, en la consulta de rutina.
Muchas veces el paciente cuando viene a una consulta de rutina por una molestia X, muchas veces ese paciente persiste con el mismo síntoma y viene con el mismo síntoma en otra consulta y así sucesivamente, pero cuando ya le haces una valoración geriátrica, encuentras que no tanto era, por decir, el dolor que lo aquejaba, sino tenía un problema mental que aumentaba ese síntoma, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la parte, por ejemplo, hay muchos pacientes hoy en día con problemas de un dolor, digamos, en la rodilla, en el hombro, en el pecho, y cuando tú lo examinas, aparentemente no encuentras nada. Sin embargo, cuando le haces una evaluación mental, encuentras pues que estaba pasando por un cuadro depresivo, pero cosa que no lo vas a encontrar en una consulta de rutina. Y así, ¿no? Por eso que la ventaja de la evaluación geriátrica es detectar problemas que no son detectados en la consulta habitual. La otra ventaja es que eh, una vez que detecta problemas, eh, y aparte que los cuantifica, ojo, Carlos, los cuantifica, es decir, no se trata de que yo le vea un problema, por decir, mental, y ese problema mental puede ser depresión, y hay escalas ya validadas que te dicen que esta depresión tiene tanto de puntaje, y una vez que le das un tratamiento, pasado 3 o 6 meses, ese puntaje mejora, ¿no? Igual cuando tú le haces una prueba de la marcha, también tiene un puntaje, ¿no? Por decir hoy día, de repente, en 4 metros lo hizo en 8 segundos cuando caminaba, pasan 3 meses y de repente ya lo hacen en 12 o 15 segundos, ojo, ya está, ya hay una alerta de que ese paciente está entrando en un problema que aparentemente no era problema, pero al final cuando uno le hace la valoración estaba entrando en fragilidad, un problema que hoy en día es el principal causante de caídas, ¿no? Entonces, la ventaja es esa, la ventaja es que detecta problemas y también una vez que detecta problemas, orienta al paciente dónde debe ir, ya que esto no solamente se trata de dar un tratamiento unidireccional por parte del médico, sino es todo un equipo, ¿no? Porque a lo mejor encontramos un problema psicológico, un problema funcional, un problema social, ahí está el equipo interdisciplinario para poder hacer el contacto respectivo y hacer la intervención, ¿no? Miren qué interesante y qué importante lo que nos dice el doctor González. En la valoración genética se detectan problemas que no se habían tomado en cuenta y problemas que le pueden alterar la vida y la calidad de vida del enfermo. El paciente viene por dolor, por infección y resulta que tenía una depresión y nadie le dio bola a la depresión. Ahora, vayamos a la valoración mental que has mencionado. ¿Qué aspectos, qué etapas evalúa una valoración mental? Sí, en la valoración mental básicamente evaluamos pues la parte de memoria, cómo está, ¿no? Cómo está la memoria y cómo también está el estado de ánimo para poder determinar si este paciente está en riesgo de depresión o ya tiene un riesgo o una depresión ya establecida. Esos son problemas que generalmente son los más frecuentes en el adulto mayor. Y mucho más ahora, después de la pandemia, que ha dejado una secuela pero muy aterradora después del COVID, donde han habido muchas muertes y la parte cognitiva y la parte del estado de ánimo ha caído bastante. Ahora, con mucha más razón, se debe hacer valoración geriátrica, ¿no? Ahora, por ejemplo, según la ley peruana, según la ley, una persona de más de 70 años no puede vender casa, no puede vender carro, no puede firmar herencia si no pasa por una valoración mental. Pero según la ley, la valoración mental no la hace el geriatra, la está haciendo el psiquiatra y el neurólogo. Incluso algunos notarios piden psicólogo. ¿Por qué no el geriatra, que es el que hace toda una valoración en donde se va a ver, aparte de lo físico, lo funcional, la parte mental para detectar problemas cognitivos, depresivos, emocionales, conductuales? Tú que eres directivo de la sociedad de geriatría, yo pienso que eso se puede empujar para que los geriatras sean los que verdaderamente
hagan una valoración mental. O sea, ¿qué opina de que la hagan solo los neurólogos y los psiquiatras? Buen punto, doctor. Me parece muy bien que lo haya traído consigo. Efectivamente, nosotros los geriatras, en esta herramienta muy importante, como es la valoración geriátrica, tenemos la evaluación más completa y digamos que es la verdadera historia clínica del adulto mayor, ¿no? Donde no solamente vemos la parte de la memoria, sino también vemos la parte de las preferencias, no de tanto del paciente como de la familia, ¿no? Entonces se ven varios aspectos que otras especialidades solamente lo ven desde un punto de vista eh, unidireccional, sin tratar tampoco de menospreciar las otras especialidades que también lo hacen bien, No, claro que pero, no, claro que no. pero vayamos a que la evaluación geriátrica es la evaluación más completa para poder determinar y dar las pautas de las recomendaciones con relación a esta valoración que a veces piden para poder tomar decisiones legales, ¿no? Claro, y pienso que el que mejor está en condiciones de hacerlo es el geriatra, porque abarcamos todo, pero la ley no nos está apoyando. Yo pienso que las sociedades científicas, las sociedades civiles deberían de presionar a las autoridades del país para que sean precisamente los geriatras quienes hagan este tipo de valoración. Y una vez tuve una discusión muy profesional con un colega psiquiatra y él decía, solo los psiquiatras estamos preparados. Le digo, no, nosotros hacemos valoración mental y la hacemos diaria. Pero bueno, eso a futuro. Ahora vayamos a un concepto que me preguntan mucho y que siempre queda en el aire porque no queda como una definición. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Sí, los síndromes geriátricos, que es parte de la valoración geriátrica, no vienen a ser otras cosas que esos problemas comunes que no lo vemos en menores de 60 años y, ojo, que son de impacto en la calidad de vida del adulto mayor, ¿no? Esos síndromes, por ejemplo, ¿por qué de impacto, por ejemplo, viene a ser el síndrome de caída? Uno de ellos es caída, ¿no? Hoy en día las caídas constituyen un problema de salud pública, digamos, silencioso, porque ni siquiera nadie se da cuenta que esto está provocando una gran prevalencia de fracturas de cadera. Eh, Solamente para que tengas una idea, en el hospital donde yo trabajo, si usted en este momento hace una visita inopinada en el servicio de traumatología, hay 12 pacientes con fractura de cadera. O sea, estamos hablando que ocupan casi la mitad de camas. Y eso solamente por no hacer una prevención en caídas que se detecta con la valoración geriátrica y que poco preguntamos también en la consulta habitual. Otro síndrome geriátrico también puede ser incluso lo que llamamos la incontinencia urinaria, ¿no? A veces por vergüenza, mucha gente no lo dice, pero esa incontinencia urinaria te lleva a aislamiento y a la depresión también, si esto no es tratado a tiempo, ¿no? A veces confundimos lo frecuente como normal, ¿no? Y no necesariamente es así, porque dice, los adultos mayores se orinan, se hacen la pila, eso es normal. Y no es normal, ¿no? O sea, es como lo acabas de mencionar, es un factor y un problema que le altera la calidad de vida de la persona y tiene gran impacto médico, social, psicológico, y etcétera. A Así veces es. hay lo que se llama los prejuicios, ¿no? Hacia el adulto mayor. ¿Qué opinas sobre eso? Del problema de que hay muchos problemas que a veces en la misma familia cree que es algo normal, la incontinencia urinaria, ¿te refieres a eso? O, Sí, o sea que a veces confunden la gente y la misma sociedad, ¿no? Que lo que es frecuente es normal. claro, por eso ahí tenemos que valorarlo entre que sea algo orgánico o es algo eh, incluso puede que sea un problema, que incluso la misma valoración te lo dice, porque hay pacientes, por ejemplo, que ya están haciendo deterioro cognitivo de demencia, que es un factor que causa irritabilidad vesical y todo le echan la culpa a la próstata.
y ese es un problema neurológico, ¿no? O sea, al final todo hay que valorarse, ¿no? Una vez que se valora, uno dice, ¿se va al urólogo o se queda para otro especialista? Por eso que la valoración geriátrica ubica también al paciente donde debe irse, ¿no? Porque a veces también otra de las ventajas de la valoración geriátrica es que dejamos de utilizar también muchos recursos. Hoy en día que los hospitales a veces no tenemos ni especialistas o carecemos de especialistas, la evaluación geriátrica por lo menos te ubica dónde debe, a qué especialidad debe ir y cuándo no debe ir, ¿no? Esa es una gran utilidad de la evaluación geriátrica, ¿no? Determinar en dónde se va a atender el enfermo, porque hay enfermos que no pueden ir al hospital y se atienden en su domicilio, y hay enfermos que deben ir al hospital y deben atenderse en el consultorio, dependiendo. Allá en Chiclayo y en el hospital de Almanzor, ¿cuentan con un servicio? ¿Nos puede contar su experiencia del servicio de geriatría de Almanzor? Sí, nosotros contamos con una unidad de agudo de geriatría de 20 camas. Contamos también con la consulta externa y utilizamos también el procedimiento de valoración geriátrica. Lo venimos utilizando ya de hace más de 10 años. Sin embargo, hicimos una parada por esto de la pandemia. Pero quieras o no, esto de la valoración geriátrica, por lo mismo que me parece que ha habido poca difusión al respecto, ya sea igual, ¿no? A veces por el tiempo que se emplea en esto, no ha sido muy difundido, que digamos, y la gente a veces desconoce de este procedimiento, ¿no? Pero gracias a tu programa, a la hora que nos das, es la oportunidad para también manifestar al público televidente que no solamente el Hospital Almanzor, sino que hay muchos hospitales que ofrecen este procedimiento que se llama valoración geriátrica integral, que es la verdadera historia del adulto mayor, por lo cual uno logra pues hacer un diagnóstico y una conducta apropiada a dónde debe ir estos pacientes, ¿no? Bueno, la región de Lambayeque es una de las regiones con más geriatras en el país, después de Lima. Creo que siguen ustedes, ¿no? Que tienen un buen número de Sí, geriatras, tenemos inclusive sé que forman geriatras ahí en la Universidad Nacional y en la Universidad San Martín, ¿no? Creo que forman geriatras, o sea, están desarrollando la especialidad en el norte, y lo cual me alegra mucho, ¿no? sí, casualmente sí, efectivamente, doctor Carlos. Después de Lima somos la provincia que tenemos más geriatras. Ahorita aproximadamente tenemos 18 geriatras. Y efectivamente, la Universidad Pedro del Gallo, incluso vienen de la UPAO y también de la San Martín en algunas rotaciones, en algunos años. Hoy en día como que se ha bloqueado un poquito por esto de lo que está eh, en los estamentos fiscalizadores de educación. La Universidad Pedro del Gallo como que por el momento se ha bloqueado la formación de los residentes, ¿no? Bueno, Eh, y en el déjame, Chiclayo... Sí, siga. quería decirte también que ahora que hablamos de los síndromes geriátricos, hay un síndrome que estamos dejando de lado, que es la fragilidad. Antes no estaba dentro de los grandes síndromes de la geriatría, pero hoy en día... ¿Qué es la fragilidad? Háblanos sobre la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Sí, la fragilidad, para que nuestro público entienda, es un estado clínico en el que el adulto mayor se vuelve más vulnerable a los estresores que tenemos en el contorno del ambiente, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente de 70 años y apenas sale a la sala de la casa y tiene mucho frío en una época de verano, o sale afuera y ya se resfría, o apenas da unos pasos y se cae. Esos son pacientes pues vulnerables, ¿no? Son pacientes que ante cualquier eventualidad, incluso al tomar algún medicamento, reaccionan mal, ¿no? Entonces, ese es el tipo, ese es el frágil, ¿no? Desde un punto de vista clínico, cuando el médico lo detecta, es considerando por lo menos
tres criterios. Ese paciente que se cansa al caminar, ese paciente cuyo rendimiento físico comienza a disminuir con el tiempo, o ese paciente que baja de peso, o ese paciente que dejó de hacer las actividades que realizaba hace poco con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos, a veces solemos preguntar, ¿usted es independiente? ¿Usted se lava solo? ¿Se viste solo? ¿Se cambia solo? Sí. Ah, entonces usted está sano, le dicen. Pero nunca le preguntaron que ese paciente hasta hace 3 meses se iba al banco, tomaba su carro para irse a otro sitio, ¿no? Manejaba finanzas, respondía a un teléfono. Ahí es donde empieza la fragilidad. Ahí empieza el deterioro funcional, ¿no? Entonces, cuidado con esas preguntas a veces, ¿no? Entonces, la idea es que este problema está empezando muy temprano. En algún momento nosotros vamos a ser fragilidad. Si llegamos a los 90, 95 años, vamos a ser frágil definitivamente, ¿no? A los 90 años, 85 años para arriba, uno es frágil mientras no se demuestre lo contrario. Pero hay gente que está haciendo fragilidad a los 65, a los 70, 75, y eso no puede ser. Ahora, hacemos una buena valoración geriátrica. Tenemos muy buenos residentes, colegas que hacen una buena valoración geriátrica y detectan, este adulto mayor es frágil, este adulto mayor tiene riesgo de caída, este adulto mayor tiene síndrome de inmovilidad y este adulto tiene incontinencia, etc. Detectamos problemas, pero ¿qué se hace? Existen programas de rehabilitación. ¿Qué hacemos con un adulto mayor frágil, por ejemplo? Ya hemos dado el diagnóstico. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Así es. En el aspecto, por ejemplo, de fragilidad, hoy en día está muy comentado el tema de la nutrición, es una, y el tema de los ejercicios. Hay un programa de ejercicio que hoy en día muchos países ya lo están empleando, por ejemplo, lo que se llama el programa de ejercicio multicomponente, ¿no? Donde incluyen las bandas elásticas, y muy bien, si uno se somete a ese programa de 3 veces a la semana, retrasamos incluso la fragilidad. Y con relación a los nutrientes, para eso tenemos un programa de equipo multidisciplinario para poder dar el tratamiento. Pero ojo, cuando nosotros encontramos fragilidad, tenemos que diferenciar si es fragilidad primaria o es fragilidad secundaria, porque a veces encontramos pacientes con fragilidad que es causado incluso por medicamentos o es causado por por enfermedades que no están siendo controladas adecuadamente. Entonces, ¿qué medicamentos, qué enfermedades nos pueden llevar a fragilidad? Por ejemplo, todos los medicamentos de psicotrópicos, si no se controlan muy bien, los pacientes generalmente lleva al sedentarismo. Hay muchos Perdón, Milton, has dicho una palabra difícil. Psicotrópico. Es un remedio psicotrópico. Exacto, sí. Son medicamentos que generalmente utilizamos pues para la memoria, para el sistema nervioso. Para el sistema nervioso. Estos medicamentos deben ser bien controlados, ¿no? Porque incluso hay medicamentos que te bajan de peso y ese es un criterio para entrar a fragilidad. Y hay medicamentos que también te producen alteraciones de equilibrio, de la marcha, y eso también te lleva a la fragilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, justamente la evaluación geriátrica te logra identificar eso para poder retirar estos medicamentos, ¿no? Igual que hay enfermedades no controladas. Qué importante lo que nos dice el doctor González. Dentro de la evaluación geriátrica también hay que hacer la revisión completa de medicamentos que toma el paciente para retirar los medicamentos inútiles, ¿no? O sea, hay medicamentos que ya no tienen sentido y tampoco la idea es tener pues al adulto mayor postrado, apagado, inclusive babeando, a veces están ahí y esa no es la idea, pues la idea es que esté activamente en su casa. Qué buen dato. ¿Y qué enfermedades también nos puede llevar a fragilidad? Sí, bueno, hay muchas enfermedades y básicamente las enfermedades que producen dismovilidad. Y en primer lugar en el país está la artrosis.
La artrosis de Artrosis. cadera, la artrosis de rodilla, son enfermedades que están limitando el rendimiento físico de los pacientes, pues no caminan porque nadie le da un buen manejo del dolor, por decirlo. Y así, ¿no? También hay enfermedades como hoy, después de esto del COVID, hay muchos pacientes que se han quedado con fibrosis pulmonar y eso también está limitando su actividad, su rendimiento físico. Para eso existe ciertas intervenciones que dan los mismos terapistas con relación a ejercicios respiratorios y otro tipo de terapia para poder, para hacer de que el adulto mayor al final no pierda esa actividad física, porque la actividad física es la principal evidencia para poder revertir la fragilidad, ¿no? Ahora, también has hablado de la nutrición. ¿Qué tan importante es la valoración nutricional en un adulto mayor? Sí, muy importante, ¿no? Acá, por ejemplo, en la evaluación geriátrica tenemos que primero hallar qué es lo que está haciendo de que el adulto pierda el apetito, que es un síntoma muy frecuente en el adulto mayor, de adultos que no tienen apetito, ¿no? Y a veces nos olvidamos de revisar la cavidad oral, donde encontramos problemas, por ejemplo, ¿no? Incluso muchas veces también existe un problema mental que hace que pierdan el apetito y entre ellas está la depresión o el trastorno de adaptación. A veces, no sé si te ha pasado a ti, a veces el adulto mayor come con una hija y con la otra hija no come, o come con un contorno familiar y con otro no come. Entonces, primero tenemos que valorar por qué este adulto mayor no come, que es uno de los causantes que lleva a la fragilidad, ¿no? Pero ojo, es la depresión que lleva. Si nosotros no tratamos la depresión, nunca vamos a mejorar esa ingesta de alimentos, ¿no? A la final, si no encontramos algo no, que haga que el paciente esté perdiendo el apetito o no encontramos alguna causa al respecto, pues estamos con el equipo interdisciplinario para hacer una intervención nutricional. Hoy en día hay vitaminas, hay suplementos que ayudan a mejorar sobre todo la parte de la masa muscular y la parte del rendimiento físico, ¿no? Hoy en día mucho se habla, por ejemplo, de la vitamina D, se habla de las proteínas con HMB y que también dan resultados, ¿no? Miren qué importante es la valoración geriátrica, algo que a veces no le damos la debida importancia, pero el doctor González nos ha revelado todas estas ventajas que tiene de hacer, esta ventaja que tiene, bueno, entre comillas, dedicar una hora, pero es por el bien del paciente, es para detectar problemas que no se conocían y sobre todo problemas de gran impacto que le vamos a mejorar la calidad de vida. Bueno, aparte de esto, aparte de ser el doctor González buen geriatra y buen amigo, el doctor González es muy empático con sus pacientes. Yo quiero que lo sigan en sus redes y el doctor es uno de los pocos geriatras, de los pocos médicos que les canta a sus pacientes. Cuéntanos la experiencia, Milton, de la musicoterapia, porque yo he visto que tú le cantas a tus pacientes y la verdad que me da mucho gusto ver eso, porque pocos médicos son tan empáticos con sus enfermos. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, primero, pues, antes que la experiencia es la literatura de que hoy en día en todo el mundo ya se aplica la musicoterapia como un agente no farmacológico para aliviar a los enfermos, ¿no? Y bueno, tú también lo ves en carne propia cuando uno pasa visita médica, todos los adultos mayores, por lo menos un gran sector, ya trae problemas, aparte de la enfermedad aguda, ya trae problemas cognitivos, mentales y sociales. Es un paciente que trae una gran carga social y no solamente eso, no solamente el paciente, sino también el contorno, la cuidadora o la familia. Entonces, importante llevar siempre durante la visita esta dosis de canto. Bueno, yo no soy cantante, pero sin embargo, trato de cantar o de llevar un mensaje, ¿no? Y lo cual les ha gustado, les gusta
a las personas, a los pacientes, y no solamente los pacientes, sino también los que están cuidando, incluso el mismo personal de enfermería que me acompaña, eh, está contento con este tipo de intervención, porque también nuestro personal que ve estos pacientes también pues están con esa carga de ver la cama 1 con delirio, la cama 2 llorando, la cama 3 que no lo visita el familiar, la cama 4 abandonado, tantos problemas que encontramos en cada cama, ¿no? Es importante eso. Pues es una actividad muy buena, muy loable, ser empático con sus pacientes, ¿no? No solamente el médico puede ser un prescriptor de medicinas, sino también ser empático. El día de hoy nos ha visitado Karina Magali Pacora, Rosa Gamarra Morales, Guillermo Lara, Luz Cáceres, Sisi Salazar, que le envía un saludo directo al doctor González, Elena Aide, el doctor Juan Sebastián Campaña, Nora Consuelo Ortiz Muñoz, nos ha visitado José Chirinos, nos ha visitado el amigo Alejandro Herrera Navarro, y, y bueno, muchos amigos que siempre, que Julieta Martino, Cecilia Díaz, Amelia Olorte, nos están visitando y enviando saludos. Milton, muchas gracias por tu participación. El tiempo se ha pasado volando. Mil disculpas por el retraso, fue involuntario. Pero antes de terminar, yo quisiera que te dirijas a los adultos mayores y a sus familiares con unas palabras finales, un mensaje final de tu parte. Sí, queridos amigos, primero darle las gracias a la Radio Miraflores y al programa que conduce el doctor Carlos Sandoval, para manifestarles pues que nunca dejen de solicitar una evaluación denominada valoración geriátrica integral. Eso marca el inicio de cómo va a ser tu envejecimiento, y si hay algo que hay que tomar en alerta, estamos ahí para apoyarte, ayudarte cada vez que vengas a la consulta. La valoración geriátrica integral es la verdadera historia del adulto mayor. Muchas gracias. Si alguien desea contactar, ¿tienes algún teléfono, algún correo, alguna red social donde la gente te pueda contactar, llamar o escribir para que te puedan seguir? Sí, bueno, mi teléfono, si en caso vea a alguna paciente al respecto, es 97-954-9456. Y el correo es mcgonzalez8@hotmail.com. El doctor González atiende en Chiclayo y todo el sólido norte atiende el doctor con todo el gusto y cariño, lo va a atender. Muy bien, amigos de Zona Geriátrica, hemos tenido un programa muy bonito con una transmisión de larga distancia de Chiclayo con el doctor Milton González Michán, y nos vemos el próximo miércoles en Zona Geriátrica. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.